Buenas a todos, bienvenidos a Física y Química, otra vez, ¿vale? La última cosa que vimos en Física y Química la semana pasada fue la ley de Hooke, que básicamente nos decía de qué manera teníamos una fuerza restauradora en un muelle en el que podíamos estirarlo o comprimirlo y volvía a su estado original. Si además cogemos esa fuerza, no la restauradora, sino la fuerza que, digamos, estira el muelle o lo comprime y la soltamos, dejamos de ejercerla, ese muelle empezará a vibrar, ¿vale? Esa vibración corresponde a un movimiento armónico simple que ya hemos visto en el apartado de movimiento. Lo que nos tocaría ver es cómo funciona la dinámica de un movimiento armónico simple, o bien en un péndulo, en un resorte o en un mismo muelle, pero no lo vamos a hacer, ¿vale? No lo vamos a hacer porque necesitamos avanzar más contenido de todo lo que hay en este tema, y además esto lo vamos a volver a ver al principio del año que viene, en segundo bachillerato, luego en la parte de física, luego no, en la parte de física mecánica, quiero decir. Luego no es necesario que, digamos, lancemos, ¿no?, casi todo el tiempo del que disponemos para un montón de cosas que tenemos en este tema, porque las vamos a volver a revisitar el próximo año, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una cosa más importante, un poco más importante, que es la dinámica del movimiento circular, ¿vale? Más importante, no, realmente todo es igual de importante, pero es posible que os sea más útil la que vamos a ver hoy, por lo menos de cara a entender algunas cosas del año que viene, e incluso de lo que viene más tarde, en el propio tema y en el tema siguiente. Si tenemos un movimiento circular y uniforme, ¿vale? Recordad que era ese movimiento en el que nos movíamos a una velocidad que siempre era la misma, era constante, ¿de acuerdo? Tengo un cuerpo aquí, la velocidad realmente que llevo es tangente a esta trayectoria. Tangente, acordaos que significaba que tocaba la trayectoria, toca la circunferencia, pero no la corta nunca. Si yo pudiera hacer una recta que toque un solo punto de la circunferencia, pero no la corte, pues obviamente no puedo hacer este, porque ese lo toca, pero corta la circunferencia. Luego necesito hacer una recta en ese punto que sea esta. Aquí, aunque parece que la corte, ¿vale? Realmente tenéis que pensar que esto como un punto y esto como una línea que es infinitamente delgada, ¿de acuerdo? Luego, una tangente al final no corta la circunferencia. Pero vamos, si el cuerpo tiene la velocidad que va en esta dirección y sentido, ¿por qué gira? Pues básicamente gira, y ya lo vimos, porque aparece una aceleración normal, ¿vale? Una aceleración que va siempre hacia el centro. Si yo estoy en esta parte, hacia el centro. Si yo estoy en esta parte, me muevo hacia allá, hacia el centro. Luego, al final, la resultante es una fuerza que me obliga a ir girando constantemente. Esto es lo que llamábamos aceleración normal. ¿Os acordáis? El espacio que hay de aquí a aquí va a ser el radio. Y si os acordáis, el módulo de la aceleración normal era la velocidad lineal al cuadrado partido el radio. Podíamos establecer esta equivalencia, que la velocidad era la angular por el radio, y entonces teníamos que la aceleración normal era omega por r al cuadrado partido r, o lo que es lo mismo, omega al cuadrado por r, ¿vale? Bien. Luego, ya sabemos de la segunda ley de Newton que si esto es un cuerpo que tiene una masa m, por ejemplo, un coche, ¿vale? Va a aparecer masa por aceleración, una fuerza, ¿vale? Esta aceleración por la masa va a ser una fuerza que vamos a llamar centrípeta, ¿vale? Una F sub C, fuerza centrípeta, ¿vale? Que básicamente es la fuerza que mantiene el coche girando. Es una fuerza que empuja el coche hacia el centro. De manera que, a pesar de que la velocidad siempre escapa de la trayectoria, porque siempre va recta, ¿vale? Esa fuerza que empuja el coche hacia el centro, al final modifica mi estado de movimiento. Segunda ley de Newton, ¿vale? Bueno, primera y segunda ley de Newton, ambas, ¿vale? Modifica mi estado de movimiento de manera que cambia de dirección la velocidad. Si cambia la dirección de velocidad es porque hay una aceleración, ¿vale? Acordaos que cambiar la velocidad no solo es cambiar el módulo, sino también la dirección, porque una velocidad es un vector que tiene dirección, sentido, módulo, ¿vale? No solo que cambie el número, sino que cambie también la dirección.
Bien, si aquí hay una fuerza centrípeta, ¿vale? Os vendrá a la cabeza la fuerza centrífuga, supongo, ¿verdad? ¿Qué es la fuerza centrífuga? Bueno, pues la fuerza centrífuga es una fuerza que, bueno, no existe, ¿vale? Si yo estoy fuera del coche, no veo ninguna fuerza que empuje al coche hacia afuera. Más o menos, ¿vale? Es decir, no se ve. Sin embargo, cuando yo estoy dentro del coche, sí que es verdad que cuando el coche gira hacia un lado, yo parece que me vaya hacia el otro, ¿verdad? Tiene que ver con la inercia, y más que con una fuerza real que se llame centrífuga que te empuje, pero bueno, esa sensación que se tiene desde dentro del coche parece que sea una fuerza que te empuja siempre en el sentido contrario al del movimiento del coche. Cuando se gira hacia la izquierda, parece que esa fuerza me empuje hacia la derecha, ¿no? Y es lo que pasa cuando estamos que en las curvas, que parece que nos movemos, ¿vale? Sobre todo si estamos en un autobús y estamos en la parte de atrás, ¿vale? Esos coletazos que pega el autobús, o en un coche, en la parte de atrás ya se siente bastante. Normalmente en el asiento del conductor no se nota tanto, a menos que se hagan cabriolas exageradas, cosa que no se debe hacer porque lo más probable es que o acabemos haciéndonos mucho daño o acabamos haciéndole mucho daño a alguien, ¿vale? Y bueno, me río por esto, pero ya sabéis que es un tema bastante serio. Entonces, fijaos, cuando yo tengo este movimiento circular y uniforme, aparece esta fuerza y aparece, ¿vale? Esta velocidad, esta masa y por lo tanto esta aceleración. Ok, ¿cómo funciona? Es decir, ¿por qué aparece esa fuerza ahí? ¿Qué es aceleración normal? ¿Qué es? ¿De dónde sale? Pues muy sencillo, vamos a verlo. Vamos a verlo. Esto no solo pasa en un coche, ¿vale? Pasa en cualquier parte. Si yo, por ejemplo, tuviera ahora es que no sé qué deciros. Yo tuviera ahora mismo una mochila y empezara a dar vueltas, o un asa y un cubo con una cuerda lleno de agua, el típico truco, que movéis el cubo y el agua no cae. Dices, uy, ¿por qué el agua no cae? Pues, bueno, no le da tiempo, ¿vale? Y básicamente lo que hacéis, no, es la fuerza centrífuga. Bueno, calma. Entonces, ¿qué sucede? Pues fijaos que si yo tuviera un asa y un cubo, y aquí este cubo estuviera haciendo esto, y aquí estuviera dándole vueltas, ¿vale? Pues la fuerza que mantiene unida a esta, al final, ¿cuál es? Pues es la tensión. Y si tuviera un satélite que está ahí, esto lo tenéis en el libro también, ¿eh? Si tuviera un satélite que está aquí dando vueltas alrededor de la Tierra, vaya, también está haciendo un movimiento circular, pero ¿qué fuerza hace? Si esto debería irse allí a tomar viento allí al lado del Sol, ¿no? O a donde sea. ¿Por qué gira? Pues gira porque tiene otra fuerza. Vaya, ¿qué fuerza? La fuerza de la gravedad, ¿no? O la aceleración de la gravedad, más bien, ¿no? Esa aceleración de la gravedad sería esa aceleración normal en este tipo de movimiento. Y pasa lo mismo con las cargas eléctricas, que se atraen, como sabéis, porque tienen una interacción electrostática, ¿vale? Gobernada por la ley de Coulomb, que ya veremos más adelante. En un coche pasa lo mismo, pero en un coche parece no tan obvio, ¿verdad? Porque no parece que hay una fuerza. ¿Por qué hay una fuerza? Es fácil verla del cubo. Hay una cuerda, la cuerda tiene una tensión, es una fuerza, ¿vale? Es fácil verla del satélite, fuerza de la gravedad. Yo entiendo que el satélite siempre tiene una fuerza que lo atrae hasta el centro de la Tierra, por eso gira. Bien, cargas. Yo tengo una carga negativa que está dando vueltas al lado de una carga positiva, como en un átomo. Aquí hay una interacción electrostática, tengo una fuerza eléctrica que me tira de aquí a aquí y otra que tira de aquí a aquí. Pero sí, esta al final, este de aquí no se mueve y esta que tira de aquí a aquí, pues hace que esto vaya girando. Ok, ¿por qué el coche gira? ¿Qué fuerza le lleva a ir hasta el centro de la curva? Yo tengo una curva así y tengo un coche aquí. ¿Y por qué me tira esto al centro de la curva? ¿Qué fuerza hay aquí que me tira al centro? La de la gravedad no. La de la gravedad va hacia abajo. Si el coche es esto... Madre mía, qué coche. ¿Vale? Yo tengo una fuerza peso que va hacia abajo y tengo una normal, ¿no? Que va hacia arriba, porque si la superficie es esta, la normal siempre es normal, es decir, perpendicular a la superficie. Luego, ¿qué fuerza tira de mí? Imagina que está aquí el centro de la curva. ¿Qué fuerza tira de mí hacia ahí? ¿Por qué gira el coche? Bien, pues pasa básicamente lo siguiente. Supongo que sabéis que para caminar necesitáis la fuerza de rozamiento. Es decir, si esto es una curva, ¿vale? Ahora explicaremos esto.
Pero bueno, cuando tenéis un coche y estáis girando, tenéis las ruedas puestas de esta forma, ¿verdad? Cuando estáis caminando, fijaos cuando camináis, que inclináis el pie y con la parte de delante, ¿vale? Con las yemitas de los dedos, lo que es la parte de aquí, etcétera, empujáis el suelo. Empujáis el suelo hacia atrás. No lo parece, que es lo que hacéis, porque vais hacia adelante, pero empujáis el suelo hacia atrás, el suelo hacia atrás. ¿Qué va hacia adelante? ¿Qué fuerza me impulsa a mí a ir hacia adelante? La fuerza de rozamiento. Cuando yo empujo el suelo hacia atrás, por la tercera ley de Newton, principio de acción-reacción, el suelo me empuja a mí hacia adelante. Esa fuerza de rozamiento es la que me empuja a mí hacia adelante. Y si no hubiera rozamiento, no podríais andar. Por eso no se puede andar sobre hielo. Por eso no podéis andar bien si vais con tacones. También porque la superficie es un poco más pequeña y os desequilibráis. Pero quiero decir, imaginad hielo y tacones, la fiesta. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa cuando yo pongo esas ruedas de esta forma? El coche, al poner las ruedas de esta forma, ¿vale? Está ejerciendo una fuerza en esta dirección sobre el suelo. O sea, sobre la carretera al final. ¿Vale? Igual que cuando nosotros nos movemos hacia adelante, estamos ejerciendo una fuerza hacia atrás y hacia abajo, realmente. ¿Vale? Luego, ¿qué respuesta se tiene? Pues se tiene una respuesta que es que la fuerza de rozamiento es la que empuja al coche hacia el centro de la curva. Y además hacia el centro de la curva siempre, porque fijaos que cuando yo giro el volante siempre giro para intentar mantenerme en mi carril. Luego al final siempre tengo una fuerza que es paralela o normal, ¿vale?, a la trayectoria que yo esté llevando con las ruedas del coche que gobierno con mi volante, ¿vale? Luego, esta fuerza de rozamiento es la fuerza centrípeta. Es lo mismo, ¿vale? Y acordaos que fuerza de rozamiento es nu por la normal. Una cosa que hay que tener en cuenta, ¿vale?, y creo que ya lo comentamos, pero es que no es lo mismo intentar mover un bloque de algo que está en el suelo cuando está parado que cuando se está moviendo. Fijaos que las cosas cuestan más de mover cuando están paradas, que vencer como más fuerza, ¿verdad? Hay que ejercer más fuerza para empezar a moverlas, pero una vez que se están moviendo ya parece que se mueven bastante fácil, ¿vale? Eso es porque hay dos coeficientes dos coeficientes de rozamiento, uno que se llama estático y uno que se llama cinético, ¿vale? Este es E o S de static y este es C o K de kinetic, ¿vale? Pero bien, básicamente voy a poner una E. Básicamente el E siempre es mayor que el C. Eso significa que cuesta más. Tengo más fuerza de rozamiento cuando estoy parado que cuando me estoy moviendo, ¿vale? Luego aquí, el coche que no está patinando, ¿vale?, que tiene las ruedas que en el instante en que yo estoy haciendo el giro, las ruedas están, en la parte de rueda que toca el asfalto está parada, ¿vale? En ese instante está parada. Obviamente, un instante es como una foto en el tiempo, pero bueno. ¿Vale? Digamos que estas ruedas simplemente se están moviendo en la dirección que yo les digo que se muevan y ya está. De manera que tengo un coeficiente estático. ¿Qué pasa cuando la carretera no está en buen estado? Cuando yo intento coger la curva con más velocidad de la que debo, cuando intento coger la curva con, digamos, más cerrada de lo que debería, pues pasa que al final empiezo a deslizar, empiezo a patinar. Las ruedas no pueden soportar esta fuerza, ¿de acuerdo? Y entonces empiezan a deslizarse, ¿ok? Luego, esas ruedas que a priori estaban ahí súper bien, ahí girando, empiezan a patinar de lado por la carretera. Y al patinar de lado, esa fuerza de rozamiento ya no es la que tendría que tener, sino que es la que se calcula con un coeficiente cinético. ¿Y qué pasa? Que cuesta bastante más, ¿vale?, volver al mismo estado a menos que frene. Pero claro, frenar en una curva, mal, ¿vale? Frenar en una curva, mal. Y entrar con mucha velocidad, mal. Y entrar y coger la cerrada, bueno, a priori no está mal del todo, pero obviamente para hacerlo con seguridad, la idea sería cogerla lo más abierta posible, ¿vale? Cerrada, básicamente, nos aseguraremos, y pasa un poco con las motos, no sé si lo habéis visto, aunque con las motos es un poco más complicado, porque para que la moto pueda, digamos, hacer la curva con suficiente agarre y suficiente
digamos, con suficiente curvatura hay que tumbar. No sé si vosotros que usáis moto, algunos de vosotros y algunas de vosotras, lo sabréis, ¿no? Que en algunas curvas se debe tumbar. Básicamente se tumba para que el giro se pueda hacer bien, ¿vale? Pero bueno, básicamente la fuerza que aparece aquí, que no es una fuerza de gravedad, no es una fuerza de tensión, no es una fuerza eléctrica, es una fuerza de rozamiento, ¿vale? Una fuerza de rozamiento. Luego, esta fuerza de rozamiento, ¿vale? Ahí pone roz. Esta FR, ¿vale? Es básicamente la fuerza que hace que el coche, cuando yo estoy tomando una curva, vaya, digamos, a donde tiene que ir, que es el centro, ¿vale? Y por tanto esto me permita girar una curva. Bien, ¿cómo aplicamos esto a un ejercicio? Muy sencillo. Mirad, vamos a imaginar que tenemos una curva, ¿vale? Una carretera, que intento tomar la curva con, yo qué sé, 75 metros de radio, ¿vale? De curvatura, que yo entro a la curva e intento tomarla a una velocidad constante de 105 km por hora y que lo hago con un coche que pesa 1300 kilogramos. Y entonces la pregunta es, vale, ¿cuál es la fuerza centrípeta? Y ¿podríamos calcular el coeficiente de rozamiento con la carretera? Vamos a verlo, ¿vale? Para empezar, 105 km por hora, como esto está en metros, deberíamos pasarlo a metros por segundo. Eso es lo primero. Bueno, ya sabéis que para pasar de kilómetros hora a metros por segundo, dividimos por 3,6 y nos da 29,2. Esto me lo he inventado vilmente, ¿vale? Mientras estaba aquí, sobre la marcha, ¿vale? 29,2 metros por segundo. Esto será mi velocidad lineal, ¿de acuerdo? Esto es mi V. Bien, ¿qué más necesito? Necesito saber el radio, ya lo tengo, ¿vale? ¿Por qué necesito saber todo esto? Porque yo así puedo calcular mi aceleración normal, ¿vale? Aceleración normal, acordaos que era velocidad al cuadrado partido R, ¿vale? Si yo tuviera un problema delante en el que tengo RPM, en el que tengo radianes por segundo, pues obviamente utilizaríamos la fórmula que pone, digamos que integra la frecuencia angular, es decir, la velocidad angular, ¿vale? Bien, esto de aquí, que serían 29,2 al cuadrado, dividido entre 75 metros, hace que mi aceleración normal, ¿vale? 29,2 al cuadrado, partido 75 metros de radio, sea 11,34 metros por segundo al cuadrado, ¿vale? Esta sería mi aceleración normal. Aceleración normal, 11,34 metros segundo cuadrado. ¿Puedo calcular mi fuerza centrípeta? Sí. Acordaos que la fuerza centrípeta va a ser la masa por la aceleración normal. Luego mi masa, que es de 1300 kilogramos, que se dice bastante pronto, ¿vale? Por 11,34 metros segundo cuadrado. Esto obviamente va a salir en newtons, ¿vale? Y son 1300 por 11,34. Esto da 14.742 newtons. Esto va a ser mi fuerza centrípeta, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuál es la máxima fuerza de rozamiento que puede tener el coche, que como sabemos, debe ser esta. Fuerza de rozamiento debe ser mu por la normal. El coche va a tener una normal que es igual al peso, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos un coche, ¿vale? Aquí tenemos un peso, aquí tenemos una normal, y el coche no vuela hacia arriba, ni se hunde en la carretera. Luego, en el eje Y, ¿vale? La suma de fuerzas es 0, y eso me permite que N, que es una fuerza positiva porque va hacia arriba, menos P, que es una fuerza negativa porque va hacia abajo, es igual a 0, ¿vale? La suma de fuerzas en el eje Y es 0 porque no se mueve, no hay aceleración ni hacia arriba ni hacia abajo, y esto me lleva a esto, a que N es P.
y por tanto que n es m por g, es decir, 1300 por 9,8. Luego la normal es 1300 por 9,8. ¿De acuerdo? 1300 por 9,8 son 12.740. Bien, mi fuerza de rozamiento, como ya sabéis, es mu por la normal. Y la pregunta es, ¿puedo calcular el coeficiente de rozamiento? Y no puedo. Y no puedo porque la fuerza de rozamiento que a mí me ha salido, que ya sabéis que la fuerza de rozamiento tiene que ser la fuerza centrípeta, ¿vale? Es esta fuerza que a mí me empuja hacia aquí, fuerza centrípeta igual a fuerza de rozamiento, es de 14.742 newtons. Y esto tiene que ser igual a mu por 12.740 newtons. Y la pregunta es, ¿puedo tener un coeficiente de rozamiento mayor que 1? No puedo, ¿vale? Si yo hago el coeficiente de rozamiento me sale de 14.742 entre 12.740, me sale de 1,16. 1,16, ¿vale? 1,16 es superior a 1, el coeficiente de rozamiento está entre 0 y 1. Esto significa que a esta velocidad, quizá es demasiada velocidad para coger una curva que es demasiado cerrada. Luego, ¿qué tendría que hacer el coche para coger esta curva y que no hubiese problema? Pues básicamente, o bien reducir la velocidad antes de entrar en la curva, ¿vale? O bien intentar coger la curva más abierta. Desde luego, si la carretera ya está hecha y está pintada en el suelo, pues tendré que intentar tomarla con menos velocidad dentro de la curva, ¿vale? No puedo frenar dentro de la curva, ¿vale? Frenar dentro de la curva hace que, bueno, disminuya mi agarre, disminuya la fuerza de rozamiento que yo hago aquí para que mi trayectoria siga siendo curva, ¿de acuerdo? Y entonces al final lo que podría pasar es que empiece a patinar el coche. Coche, la moto o el vehículo que tengáis, ¿vale? De manera que lo ideal, ¿vale? Es frenar antes de tomar una curva, cogerla a una velocidad aceptable, si es posible, cogerla con tranquilidad, lo más abierta posible, y si es necesario, acelerar un poco una vez que ya se ha pasado, digamos, el ápice de la curva, lo que es la parte media, ¿vale? Una vez que ya no tenéis que hacer ese giro tal, que ya habéis pasado la mitad, pues ahí sí que podéis acelerar un poco para incrementar la fuerza de rozamiento. Pero nunca antes. O sea, nunca antes aquí vamos a acelerar antes de entrar en la curva. Habría que hacerlo al contrario, porque si no puede pasar que cuando entre en la curva el coche patine, y si patina, fuera de la curva. ¿De acuerdo? Pensad que este coeficiente de rozamiento depende, desde luego, del coche, de los neumáticos, de cómo está la carretera, de si está lloviendo, ¿vale? Pensad también en toda la ingeniería que lleva detrás, por ejemplo, tanto circuitos de motos, por ejemplo, circuitos de carreras de coches, Fórmula 1, etcétera, o tanto como los neumáticos de vuestro coche familiar. Quiero decir, es que al final todo esto lleva una serie de trabajo físico detrás, ¿vale? De ingeniería muy importante, desde luego, para hacer que los coches sean lo más seguros posible y, desde luego, una seguridad vial que me permite a mí saber cómo tengo que manejar un vehículo para tomar las curvas de la mejor manera posible. Y después de esto, que parece que haya venido yo aquí a dar seguridad vial, ¿vale? Vamos a hacer el ejercicio de la página 306, creo que es el 38, si no me equivoco. Creo que es el 38, no puede ser. Es de la página 306, déjame ver. 306. A ver. Es el... Ah, pues sí, es el 38. Vaya. No sé por qué, tenía en la cabeza que no era el 38. ¿Vale? Ejercicio número 38. Es muy parecido, ¿vale? Básicamente, os lo leo, pero ya lo veréis. Es un vehículo de 1.200 kilogramos de masa, toma una curva de 50 metros de radio con una velocidad de 50 kilómetros por hora. Halla la mínima fuerza de rozamiento de las ruedas con el asfalto. Bueno, básicamente, que halléis esta mínima fuerza de rozamiento, ¿vale?
para poder efectuar el giro y calcular el valor del coeficiente de rozamiento estático entre las ruedas y el asfalto. ¿De acuerdo? Intentadlo y lo vemos en clase. Hasta luego.